Kaixo lagunak, Sao Pauloko Euskoetxeko adiskideak, baiek eta Argentinako, Txileko, Uruguaiko, Venezuelako lagunei ere bai. Aurten Gernikako onbaketaren 85. urtemuga konmemoratzen ari gara, eta horrek elkarri gaitu. Decía que quería dar la bienvenida a todos nuestros compañeros de los centros vascos de Sao Paulo, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Venezuela y de otros puntos de América en la conmemoración del 85 aniversario del bombardeo de Gernika, que es lo que hoy nos trae aquí. Gernika siempre ha sido un símbolo para los vascos, pero ha sido un símbolo poliédrico, un símbolo con diferentes significados. Comenzó siendo un símbolo de las libertades de Vizcaya, el territorio de Vizcaya, cuando, según el fuero viejo de este territorio, en 1452, Gernika se convirtió en uno de los hitos de la ruta juradera. En aquel tiempo el fuero de Vizcaya se tenía que jurar anualmente y se hacía en diferentes localidades, a las puertas de la villa de Bilbao. Después tenía lugar el juramento en Larrabecho y posteriormente bajo el árbol de Gernika, para pasar de ahí a jurarlo en la iglesia de Santa Eufemia de Bermeo. Por lo tanto, Gernika se comienza a constituir en un símbolo de las libertades vascas muy pronto, hace 600 años. Posteriormente, en 1742, se planta el nuevo árbol de Gernika, hoy llamado el árbol viejo, que está todavía en la Casa de Juntas, debajo de un templete conservado. Murió en 1892. Y en el siglo XIX el símbolo de Gernika comienza a cambiar un poco. En el siglo XIX, en el contexto de las guerras carlistas y la pérdida de las libertades vascas, Gernika pasa a representar las libertades del pueblo vasco como tal, esas libertades que estaban siendo arrebatadas por el gobierno central de Madrid. Concretamente, en 1810, William Wordsworth le dedica el poema Gernika al roble de Gernika, y posteriormente, obviamente, José Mari Parraguirre compuso su Gernika Arbola en 1853. El Gernika Arbola es todavía hoy un himno para todos los vascos y representa eso, representa las libertades del pueblo vasco, el derecho a la independencia básicamente de los vascos como tal pueblo, como nación. Y así llega al siglo XIX y al siglo XX, de hecho, hasta 1937 Gernika era el símbolo de las libertades, del derecho consuetudinario, del parlamentarismo, del diálogo, de la democracia, básicamente de un pueblo que se supo gobernar a sí mismo durante todos esos siglos en un régimen protodemocrático. En 1937 Gernika como símbolo cambia completamente. Tuvo lugar el bombardeo el lunes 26 de abril de 1937, ordenado por el general Franco. El bombardeo fue llevado a cabo por unidades alemanas e italianas de la Legión Cóndor al servicio de los rebeldes en el contexto de la guerra de 1936. 59 aviones, bombarderos, aviones de ataque a tierra y cazas atacaron la villa durante 3 horas y media, con un resultado terrible. El 85% de las edificaciones de la villa desaparecieron completamente y el ataque causó al menos 2.000 víctimas mortales. Eso obviamente convirtió a Gernika en un símbolo de la pérdida de vidas humanas, fundamentalmente de civiles, en el contexto de la guerra moderna, lo que en aquel tiempo se llamó la guerra moderna, y quedó plasmado en el Gernika de Picasso. Para el tiempo en el que Picasso colgó su magnífica obra en la Exposición Internacional de París en julio de 1937, Gernika ya era internacionalmente una noticia de primera plana. Solo en Estados Unidos hay miles y miles de artículos. Por ejemplo, solo en el New York Times de Nueva York hay 63 artículos publicados sobre el bombardeo de Gernika entre el día del bombardeo, 26 de abril del 37, y el día en que Picasso colgó en su cuadro en París. De forma que no es
el cuadro de Picasso lo que hizo de Guernica un símbolo internacional, sino más bien lo contrario. Picasso le dedicó a Guernica su cuadro porque él entendía que Guernica ya era un símbolo de las atrocidades que se cometen en las guerras. Y posteriormente, obviamente, el Guernica de Picasso ha ayudado a inmortalizar ese símbolo. También en aquella época se publicaron los poemas de Nowland y de Éluard, en inglés y en francés, sobre las libertades de Guernica, en el propio 1937, y a partir de entonces tiene lugar una nueva involución en el símbolo de Guernica. Un día después del bombardeo, de aquella masacre, de aquella atrocidad, el general Franco ordenó mentir. Ordenó decir que Guernica nunca había sido bombardeada, por un lado, y por otro ordenó decir también que Guernica había sido destruida por la tea incendiaria de los rojos, esto es, que Guernica había sido destruida por los propios vascos, que la habían quemado. Y obviamente eso generó una respuesta por parte del gobierno vasco, tanto durante la guerra como posteriormente en el exilio. Y Guernica pasa a representar también no solo el martirio de las víctimas, sino además la negación de ese sufrimiento a las propias víctimas. Pasa a representar la mentira oficial del régimen franquista, que se mantuvo como tal, esa versión, hasta su muerte, hasta la muerte del dictador en 1975. Y a raíz de ese hecho se comienzan a celebrar efemérides en torno a Guernica a todo lo largo y ancho del planeta, en todos los lugares donde había centros vascos. Lamentablemente la primera, digamos, conmemoración del bombardeo tiene lugar en el propio Guernica a las pocas semanas del bombardeo. De hecho, el 2 de mayo de 1937, las propias fuerzas rebeldes, una vez tomada la ciudad, celebraron una misa de homenaje a los muertos en el incendio de Guernica, dentro de esa falacia, digamos, del gobierno franquista de que Guernica había sido quemada por los rojos. Posteriormente se empiezan a celebrar las efemérides de mano del gobierno vasco en el exilio. La primera efeméride se celebra en Barcelona en 1938, la primera conmemoración del aniversario del bombardeo de Guernica, y a partir de entonces se celebra anualmente, como digo, en todas las ciudades, tanto europeas como americanas, donde había un centro vasco. De hecho, una de las primeras grandes celebraciones tuvo lugar en Montevideo en 1944, cuando se conmemoraba no solo el aniversario del bombardeo, sino también el ocaso de la Segunda Guerra Mundial. Ya se veía que el eje iba a ser vencido tras el desembarco de Normandía, y bueno, tiene lugar la inauguración de la Plaza Guernica en Montevideo. Esa inauguración se llevó a cabo de mano de Bingen Amechaga, que había sido secretario de Primera Educación, de Educación Primaria del gobierno vasco durante la guerra, y plantó el árbol junto al monolito que se instaló en Montevideo, Arantxa Amechaga, su hija. Y estos dos monumentos al bombardeo siguen en pie, todavía se pueden observar en Montevideo. Un año más tarde, por cierto, la placa fue diseñada por Carlos González Mendilarzu con ayuda de Néstor Basterrechea, la placa que se ve hoy en la Plaza Guernica de Montevideo. Y un año más tarde tuvo lugar la inauguración del monumento a Guernica en la Plaza Guernica de Bogotá. Y en este caso el monolito fue realizado por Jorge Oteiza. Posteriormente Jorge Oteiza y Néstor Basterrechea serán grandes amigos y bueno, comulgan, digamos, en la misma línea vanguardista del arte vasco del siglo XX. Y a partir de entonces tiene lugar la inauguración de numerosas calles, plazas, monumentos, etcétera, en honor a Guernica a todo lo largo de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. De hecho, solo en Uruguay se conocen aproximadamente 40 lugares que llevan el nombre de Guernica, y la plantación de otros tantos robles de Guernica. No sabemos, no tenemos ni siquiera una idea aproximada de los robles de Guernica que se han plantado en América, pero probablemente serán cientos y cientos los que se han ido plantando a lo largo de todos estos 85 años, hasta hace bien poco. Hace 2 años o 3 plantamos aquí en el campus de la Universidad de Nevada, en Reno,
un retoño del árbol de Guernica, por ejemplo. Es algo bastante recurrente, digamos, en la diáspora vasca. Por lo tanto, a partir de 1937, este símbolo de Guernica cambia y pasa a simbolizar esto. Esto es un hecho que ocurre cuando estamos hablando de símbolos de naciones sin Estado. Generalmente los símbolos de naciones con Estado, los símbolos de una república, de un Estado, no tienen estas fluctuaciones históricas. Sin embargo, el símbolo de Guernica ha estado siempre ligado a la mentira del régimen franquista, que dio lugar a un negacionismo absoluto. El bombardeo de Guernica no había ocurrido, esa fue la versión oficial del régimen franquista hasta 1975, y a partir de entonces se ha convertido en un blanco del revisionismo o del reduccionismo. Una corriente historiográfica que tiende a admitir que el bombardeo de Guernica ha ocurrido, pero reduciéndolo en toda su magnitud y desfigurando la naturaleza del ataque. En primer lugar, se menciona y se dice, se repite, incluso se publica todavía hoy, que el bombardeo de Guernica no fue un bombardeo de terror, que fue un bombardeo estratégico, pero que debido a un fallo de cálculo de los 59 aviones que participaron en el ataque, pues acabaron por destruir la localidad sin quererlo. No se explica por qué durante 3 horas y media se ametralló a la población civil. Eso es algo que se omite en esta literatura, y por supuesto no se menciona ningún testigo ocular de los hechos por parte de estos autores, ya digo, revisionistas. Se tiende a reducir el número de muertos, obviamente. Ninguno de estos autores revisionistas menciona el registro de 1.654 muertos del gobierno vasco, al que se suma el registro de 500 muertos en el refugio Andramari, dado por el alcalde de Guernica y suscrito por otros testigos, y por lo tanto se llega a decir todavía hoy que el número de muertos en Guernica es de en torno a 126 o 300 víctimas, algo que podemos ver en Wikipedia a día de hoy. Al mismo tiempo se sigue repitiendo que se destruyó el 71% de la villa, cuando tenemos documentado y constatado que el 85% de los edificios de la villa desaparecieron y que el 99% de Guernica fue afectada por el bombardeo. De hecho, prácticamente todos los edificios de la villa fueron afectados en algún grado de destrucción por el bombardeo, excepto la parte, digamos, la parte fabril de la ciudad. Las fábricas de armas no fueron tocadas porque los rebeldes querían utilizar esas fábricas cuando Guernica fuera ocupada, de forma que no tocaron esa parte de la villa. Por otra parte, también se reduce el número de toneladas de bombas que se lanzó, el número de aviones que participaron, etcétera, etcétera. Y el hecho de que un símbolo como el de Guernica esté sujeto a ese tipo de reduccionismo es una de las razones para conmemorar el bombardeo y recordar una vez más lo que ocurrió aquel día de abril de 1937. Al mismo tiempo, es una forma de hacer justicia con aquellas personas que perdieron la vida. Perdieron la vida, repito, más de 2.000 personas. Si a día de hoy se repite y se sigue repitiendo que el número de muertos no pasó de 300, se está enterrando por segunda vez a las víctimas del bombardeo. Aquellas personas que perdieron su vida en aquel día trágico de Guernica están siendo borradas de las páginas de la historia, algo que ya intentó el franquismo inmediatamente después del bombardeo. Una de las primeras cosas que hicieron las autoridades franquistas fue borrar los nombres de algunas de las víctimas del bombardeo de los libros de difuntos en las parroquias de alrededor, por ejemplo, en la parroquia de Forua. Hay autores que siguen haciendo eso en el 2022. Y todo eso hace que la conmemoración de Guernica sea tan especial para los vascos y que se celebre a todo lo largo y ancho de América. De forma que eso haremos. A día de hoy tenemos ya preparadas muchas celebraciones, tanto aquí en Reno como en diferentes partes de América. Diferentes instituciones están llevando a cabo diferentes tipos de conmemoración del bombardeo, ya digo, a todo lo largo de los 5 continentes, básicamente, y obviamente el Ayuntamiento de Guernica todos los años realiza una serie de actos en colaboración con otras instituciones de la villa en conmemoración de lo que fue aquel horror, la masacre de 1937. De forma que esto es lo que quería compartir con vosotros y
espero dut oso azkar egongo garela berriz ere harremanetan eta bueno, guztiak elkartzea bai egun honetan gertatu zana berriz ere oroituz. Hori da egin behar duguna. Urtez urte bertan nagusiki bizitza galdu zuten hoien oroimena gurekin ekarri. Mila esker eta gero arte.